días a todos. Estamos esperando conectar con el Bife, Alexis. Herman, Hola, Bife, querido. ¿cómo Qué estás? lindo que estás ahí al aire libre. Muy bien. Me puse afuera, estoy con naranjo en flor, no sé si se ve. Estoy con Qué Virgilio, lindo. tengo unas naranjas así. Qué poético. Muy bien. Me gustó. Entonces, Excelente. sí, A ver si está conectando más gente. Vamos a esperar que sean las 3 en punto para poder ser exactamente puntuales a las 15 horas. Muy bien. Ahí está. Ahí tengo 15 horas yo. Bueno, Bife, arrancamos puntualmente, en honor a los puntuales. Ya tenemos 200 entrenadores que están ahí, que seguramente tenemos la población de rugby infantil hoy instalada acá. Eso es muy bueno, así seguimos abarcando distintas áreas. Bueno, bienvenidos a todos primero, a nuestros queridos Instagramer, rugby Instagramer, como les digo yo, de @Unión Argentina. Está buenísimo volver a juntarnos nuevamente en estas charlas que están teniendo mucha repercusión. El otro día la del Negrito con Santi estuvo espectacular. Así que vamos recibiendo un montón de comentarios buenos y que la gente se va quedando siempre con algunas cosas de cada una de estas charlas. Ese es nuestro desafío. Y el desafío mío de hoy es primero presentar a mi querido amigo el Bife, Alexis Bife Padovani. Lo presento formalmente, es el coordinador del área de rugby seguro de la UAR. Esa es la presentación formal, su rol. Pero por supuesto que nosotros en el área de capacitación, como trabajamos en equipo con un montón de áreas y que hay un montón de actividades que son transversales, el Bife Alexis es parte de nuestro equipo de capacitación también, así que somos unos compañeros de equipo full que venimos trabajando en un montón de áreas. Pero además, yo a él le tengo como una cuestión especial, no sé si ustedes han leído el libro, les recomiendo el libro del Bife, a aquellos que no lo leyeron, El mundo por segunda vez, un libro que me movilizó mucho a mí y a todos, seguramente los que lo leyeron. Eh, Me gusta conocer, es la primera persona que conozco a través de un libro, fue una experiencia muy linda para mí, sobre todo porque ese libro yo lo defino con dos características difíciles de encontrar un libro, que es corto y profundo. Es raro tener un libro que sea corto y profundo. Y después, otra calificación que le doy a tu libro, Bife, te va a dar un poco de risa, que me perdone la gente joven o más joven, eh, pero para mí es un libro que yo lo califico en la categoría Sandrini, que te hace reír y te hace llorar, que es una categoría, como ese actor Sandrini, que a veces la ponemos a la vida también, y a los jugadores de rugby, ¿viste? Ese compañero que tenía alguna vez que te hace reír y que te hace llorar, bueno, tu libro me llevó por esos caminos, el vivo claramente. de Ruiz anoche, por ejemplo, maravilloso. El libro, El vivo del mono Sánchez Ruiz anoche, que nos hizo reír a todos. totalmente, Maravilloso. totalmente. Gracias, Sherman, El- por esa introducción y sé que leíste el libro, que te gustó mucho y nada, está hecho, pensado un poco, o construido desde un poco desde cómo soy yo. Si bien lo escribió Nacho San Pietro, yo lo edité y lo corregí con él y creo que el gran mérito que tiene Nacho en la escritura de ese libro es que yo cuando lo leo siento que lo estoy relatando yo. Y, y tiene esa cosa que tengo yo muchas veces del humor negro y bueno, todas cuestiones que vos ya has, has conocido de mí. Sí, fue una experiencia lindísima porque leí el libro muy, muy rápido de haberte conocido, entonces, fuera de joda, la primera vez que me pasa de conocer a alguien a través de un libro es una experiencia maravillosa. Pero no es el tema que nos aborda hoy, yo lo traje porque es algo que me gusta siempre decir de vos, es una admiración que tengo hacia vos a través de ese libro. Es El mutua. tema que nos aborda hoy es el rugby infantil, específicamente el Scrum. Nosotros vamos a pasar al final vamos a hablar puntualmente de la progresión de Scrum, pero antes de eso cuando yo empecé a trabajar en el área de capacitación, me encontré en el medio de un laburo muy serio que estaban haciendo vos, el Colo Abate y Feder Imbaue sobre la modificación del reglamento de rugby infantil. Por eso quiero que le dediquemos un ratito, no mucho, a contar un poco cómo se fue haciendo ese trabajo, que yo lo considero, me anoté acá las palabras que me surgieron de eso, que es, primero, muy serio, de investigación, progresivo y de trabajo en equipo. Esas son cuatro cosas que no se suelen dar muy fácilmente en la Argentina y creo que eso es el trabajo que se ha hecho así que te pido que te desarrolles un poquito con eso. El Colo Abate también está conectado con nosotros a través del chat para seguir algunas de las cosas que esas que hayan pasado, así que tomate tu tiempo para contar cómo fue esta historia del reglamento de rugby infantil, Bife, por favor. Bueno, cuando me tocó empezar a laburar en Rugby Seguro, se abordaron varios temas y entre ellos el de las lesiones en general fue una de las primeras cuestiones que quisimos empezar a trabajar. Y cuando empezamos a buscar e indagar,
quisimos hacer un estudio sobre cómo progresábamos a las juveniles, cómo se trabajaba con las divisiones juveniles en la Argentina, y hicimos una encuesta a través de los directores de centro y a los referentes de rugby infantil. Les preguntamos cómo sentían que pasaban o que los chicos de rugby infantil al juvenil, o cómo recibían los entrenadores de juveniles a esos a esos jugadores de rugby infantil. Y nos encontramos con una sorpresa que fue unánime, y que era que notaban como una falta de trabajo en lo postural de los jugadores, desde, sobre todo, y haciendo mucho foco en el scrum prácticamente, pero después también en la ejecución de otras destrezas, ¿no? En el tackle, en cómo se limpiaba un rack, cómo se trabajaban los racks. Y ahí, bueno, empezamos a investigar un poco más abajo. Dijimos, bueno, el foco no tiene que estar puesto evidentemente en este momento en la investigación en el rugby juvenil, sino que hay que ir más abajo, y fuimos bien abajo, y empezamos a estudiar el rugby infantil, cómo se progresaba en otros países, cómo lo trabajábamos nosotros, un poco buscar justificaciones de por qué lo progresaban de diferentes maneras. Y ahí yo tuve la posibilidad de realizar un primer viaje a Inglaterra, en donde me reuní con el Chief Medical de World Rugby, el director médico de World Rugby sería de ese momento, que era Martin Raftery, con Mike England, que era el referente de investigación de la Universidad de Bath, que había trabajado todo el proyecto de investigación científica que se había realizado en torno a la progresión del rugby infantil en Inglaterra y que había sido implementada hacía varios años, y con el referente de rugby infantil de la RFU, que es el que lleva adelante toda la supervisión de ese trabajo ya desde hace muchos años. Conseguí mucha información, volví a la Argentina, la compartí inmediatamente con todo el equipo. Como decís vos, como decías vos recién, esto es un laburo que se realizó en equipo. Yo, todos los trabajos que realizo en mi vida, tanto dentro de la UAR como fuera, tengo la suerte de realizarlos en equipo, y tengo la concepción de que las cosas funcionan en equipo. Y me ha tocado dentro de la UAR trabajar con profesionales que saben un montón y que se pusieron muy receptivos en relación a esto, y empezamos a abrir la cabeza a todos y a entender que quizá podíamos empezar a realizar un trabajo de investigación bien profundo, porque no nos teníamos que quedar únicamente con lo que los ingleses me habían presentado a mí. Veníamos viendo un poco cómo trabajaba Nueva Zelanda, cómo trabajaba Australia, cómo trabajaba Inglaterra y cómo trabajaba Francia. Y dijimos, bueno, tomemos dos, tomemos alguno que tenga alguna cercanía cultural con nosotros. Claramente eran los franceses, porque en lo que tiene que ver con la situación puntual del Scrum que nos tocó atravesar en los últimos años, al rugby francés le pasó algo parecido, y también a nivel amateur. A partir de Federal 3 tuvieron muchos inconvenientes con el Scrum hace varios años, y tuvieron que hacer toda una reestructuración de la progresión del Scrum. Y después tomamos al rugby inglés como referencia progresiva, porque los sajones, todo lo que hacen, cada paso que dan, es porque está avalado científicamente. Entonces, con el Colo Abate viajamos a Francia y a Inglaterra. Nos reunimos en Francia, en Marcoussis, con el director Didier Ritier, el director de la Federación Francesa, con su referente de seguridad, con el referente de capacitaciones. Nos mostraron cómo era toda la progresión que ellos realizaban en el rugby infantil. Lo progresan distinto, lo progresan cada 2 años ellos. Pero cuando yo me quedé con algo muy fuerte en esa reunión, y fue que cuando nos estábamos yendo, se me acercó el referente de seguridad y me dijo: yo no sé qué tanto van a tomar ustedes de esto, pero desde que nosotros implementamos estos cambios en el Scrum, hace 10 años que no tenemos problemas. Y la verdad que me hizo mucho ruido en la cabeza, porque nosotros veníamos hacía 20 teniendo un montón. Entonces, era algo a tener en cuenta. De ahí nos fuimos a Inglaterra, y tuvimos la posibilidad de ir a ver encuentros de rugby infantil. En Francia también vimos encuentros de rugby infantil. Estuvimos en el Stade Toulousain, hablamos con Entamaki, y nos mostró mucho cómo progresaban el rugby, cómo trabajaban ellos el rugby, los equipos que estaban en alto rendimiento, cómo trabajaban con los de desarrollo que están en la periferia. Y en Inglaterra nos encontramos con algo
ya más ligado a esto que decía yo hace un rato, que tiene que ver con que ellos progresaron el inicio de la edad de contacto, la progresión del tackle, del rack, del scrum, del line, del espacio que ocupan los jugadores en la cancha, con un fundamento científico. Un poco esto que te decía yo hablando en algún momento, que es que ellos tienen la idea de jugar el correcto rugby en el momento correcto, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el momento correcto es el estadio en que se encuentra el jugador y hay una justificación de por qué se trabajan determinadas cosas y tiene un respaldo de una investigación universitaria con un equipo súper serio. Volvimos a la Vos me Argentina. mandaste en su momento, cuando yo me metí en ese grupo de laburo, vos me mandaste el estudio ese que se había hecho en BAT, que tenía 200 hojas y estaba súper avalado o justificado. Y me acuerdo que otra de las cosas que me impactó cuando empecé a participar de esto fue ese cuadro comparativo que hicieron después del viaje y después de estudiar el reglamento de todos los demás. Ese fue como un disparador que estaba muy bueno y que le daba pie a un montón de cosas que vinieron pasando después. Entonces, vuelven a la Argentina, arman ese cuadro comparativo y cómo sigue el cuento. Armamos el cuadro comparativo y hicimos una propuesta. Primero, ese cuadro comparativo lo desarrollamos en equipo también. Una vez que tuvimos un esqueleto de una progresión adecuada a lo que nosotros considerábamos que era nuestra idiosincrasia, nuestra cultura de rugby y cómo desarrollábamos nuestro deporte y cómo lo podíamos desarrollar, armamos un esqueleto. Ahí teníamos que adaptar, porque acá el Colo me suma a través del WhatsApp, me dice Sergio Abate, el Colo, digo, yo me tengo que acostumbrar a esto de hablar con el nombre y apellido, me dice que justamente una de las cosas que tenemos que adaptar es que mucho de la fundamentación de Inglaterra era a través de estar apoyado por el trabajo en las escuelas, ¿no es cierto? En las escuelas hacían esa progresión de la que hablamos. Nosotros tenemos que adaptar a nuestros clubes amateur. Ellos la diferencia que tienen los ingleses de nosotros, o una de las diferencias que tienen, es que su rugby infantil lo desarrollan desde los colegios. Claro. Que ahí también encontrás otras diferencias, ¿no? Porque tienen esta educación física de base trabajada desde los colegios con una especificidad mucho más profunda que la que por ahí estábamos teniendo nosotros en foco en ese momento, y ese fue, o es uno de los cambios a donde más fuerte apuntamos, ¿no? Esto que decís nos va a disparar a hablar un poquito de los cursos de rugby infantil que lanzamos este año, después, cuando termines con esta parte del reglamento. Bueno, después que volvimos a armar el esqueleto, con ese esqueleto tuvimos una reunión con los dirigentes y propusimos hacer un trial cerrado con 5 uniones provinciales, que fueron la Unión de Rugby de Chubut, la Unión Cordobesa de Rugby, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, y me está faltando alguien. Armamos lo que se llama un trial cerrado, o sea, agarramos a 2 clubes por unión y les propusimos que trabajaran durante 2 meses este nuevo reglamento que estábamos probando y que nos hicieran una devolución. Viajamos a cada una de esas provincias para hacer una presentación de este reglamento, para dar las pautas de trabajo, y después fuimos asistiendo a estos encuentros que se realizaban a los 2 meses de que nosotros les habíamos presentado el plan. No, a veces íbamos juntos o a veces nos turnábamos, pues se nos superponían viajes, pero estuvimos siempre, o el Colo, yo, o Fernando, en esos encuentros trabajando. Y una vez que recopilamos toda esa información, la trajimos de vuelta a trabajarla en equipo, definimos un poco, de acuerdo a esas devoluciones que habíamos tenido, qué cosas debíamos ajustar más o qué cosas por ahí había que adaptar más a nuestra idiosincrasia, y presentamos un proyecto de un trial abierto para desarrollarlo a nivel nacional, o sea, en todo el país, una prueba experimental de 1 año. Esa prueba experimental se realizó durante todo el 2019 y tuvo como objetivo final discutirla, obviamente que con una presentación de un informe de cada referente de rugby infantil de cada unión provincial previa, pero tuvo lugar la discusión más grande, o el intercambio más grande, más que discusión, en el Congreso de Rugby Infantil que se organizó el año pasado en el Hindú Club, que le tocaba organizarlo a Urba. Y allí terminamos de definir un poco cuál iba a ser ese reglamento final, ¿sí?
con algunos ajustes Exacto. que le realizamos también en equipo hace algunos meses, en donde participaste tanto vos como Sergio Abate, como Fernando Rimbaue y un montón de referentes de rugby infantil del país. Y bueno, y hoy por hoy estamos con este nuevo reglamento, que es el producto de un trabajo que, como bien decís, lo hicimos muy serio, muy a conciencia y que tiene como fin que los jugadores se desarrollen en un contexto seguro y la A mí lo que me gustó de esa parte, Bife, de la investigación y que se respetaron esos pasos, que cuando salió a prueba en el año pasado, hubo algunas cosas que a través de la consulta y de la opinión de un montón de entrenadores se cambiaron. Por ejemplo, esa regla que había del Scrum, que había unos jugadores que sostenían de atrás, esa regla se terminó cambiando en base a la opinión de los jugadores, de los entrenadores, ¿no es cierto? Es que nosotros lo que teníamos clarísimo era que más allá del estudio que habíamos realizado, el feedback que recibiéramos de los entrenadores era algo a lo que había que prestarle atención, porque los que están en la trinchera los fines de semana y ven lo que está pasando en esas situaciones cuando analizan el contexto son los entrenadores. Y lo que nos pasó puntualmente, que contás vos, es que nosotros habíamos propuesto un Scrum en M12, que era el mismo Scrum que trabajaban los franceses, que era un 3+2 versus 3+2, pero no eran dos segundas líneas, sino que eran dos especies de alas que sostenían de la camiseta a la altura de los omóplatos y del pantalón a sus primeras líneas. Y lo que notamos, o lo que nos referían los entrenadores, era que cuando salía la pelota del lado del equipo que estaba atacando, habían dos chicos que se desprendían de ahí mucho antes y salían como aviones directamente a marcar. Y a nosotros nos hacía ruido, primero por eso, y después porque lo que estábamos buscando era una coherencia progresiva y creíamos que dentro de la coherencia progresiva, cómo se estaba trabajando el Scrum, ahora lo vamos a hablar dentro de un rato, era más importante trabajar ese 3+2 que fuesen segundas líneas que fuesen alas, por una cuestión de progresión hacia el 8 contra 8 en M14, ¿no? Totalmente. Y la Bueno, modificación. claro, exactamente. Así como otras cosas más que se han tocado en el reglamento, específicamente algo que para mí es importantísimo cuando mirabas en ese cuadro comparativo, era el tag rugby, comenzar con el probar rugby en 6 y 7 años, o sea, tocando, no, arrancando el tag sin contacto, digamos, y me acuerdo que en una de esas reuniones que teníamos de invitar a gente de otros deportes para charlar y demás, vino una vez lamentablemente no me acuerdo el nombre, de un entrenador de handball que había escrito un libro sobre pedagogía del handball, una persona súper interesante, me molesta no acordarme el nombre ahora, pero debatiendo sobre cuándo enseñar decisión. ¿Te acordás vos, Bife? No, no te sientas solo, yo ¿No? también. Pero me acuerdo que tuvimos un diálogo en un momento porque estábamos debatiendo de cuánta importancia le damos al gesto técnico y cuánta a la decisión, la famosa lucha entre la táctica y la técnica y demás. Entonces en un momento decíamos, no, pues yo le decía a él, como que tomé la palabra, yo decía, no, mira, lo que pasa es que en el rugby lo que nos ocurre es que como los chicos al principio no tienen confianza para jugar en el contacto, hasta que no construyen esa confianza es muy difícil que ellos puedan mirar para adelante y empezar a buscar los espacios para tomar decisiones, pues todavía están preocupados por lo que les va a pasar con el contacto físico. Entonces este señor me dice, pero ustedes, ¿por qué en los primeros 2 años no sacan el contacto? Y en ese momento yo digo, bueno, a ver, le voy a contestar y empecé, nada, me la metí en el ángulo fuerte y no tenía ninguna respuesta para darle. Era lógico que si vos querés trabajar esa percepción y el ir para adelante a través de los espacios, es mucho mejor sacarle esas restricciones a los chicos. Y no quiere decir que después ese chico no vaya a taclear más, porque aquel chico que taclea a los 6 años, no es que repitió 10.000 veces el gesto técnico, como dice Eric, son 10.000 repeticiones sistemáticas del gesto para automatizarlo, no lo hizo a los 6 años. Entonces aquel que taclea a los 6 años va a seguir tacleando a los 8 años, cuando empezamos a hacer la transición del tackle simulado, perdón, del tag rugby al tackle, ¿no es cierto? Entonces ese fue otro de los cambios fuertes que hay, y además no solamente eso, sino que el tag rugby, a través de 2 factores claves importantísimos, nos abre una puerta gigante a aprender el tackle, que es la posición corporal baja, por la posición donde está el tag, y la aproximación de pies, porque arrancar el tag no es tan fácil, entonces tiene que tener los pies aproximados.
son dos claves fundamentales para entrar al tackle a los 8 años. Y esa aproximación de pies es un factor clave que jamás nos los han mencionado a nosotros en la enseñanza del rugby infantil. Yo tengo 52 años, pero hay todas las generaciones para atrás, o varias de las generaciones, los factores clave del tackle en rugby infantil eran el primero huevos, el segundo huevos, el tercero huevos, y el 4 era poner la cabeza atrás de la cola. Esos eran todos los factores clave que manejamos. Entonces, creo que este tag, además de aportar en el avance, justamente en el ataque, digo, el avanzar y la evasión, en defensa te abre la puerta al tackle a través de esos dos factores. Y así hay varios puntitos en el reglamento que fueron tocados lindos. Es que está pensado como una construcción, ¿no? Es una construcción. Es construir al jugador hasta llegar al tackle, es construir al jugador hasta llegar al rack, es construir al jugador hasta llegar al scrum, es construir al jugador, es un proyecto de desarrollo de jugador a largo plazo que tiene una razón de ser y que arranca desde este rugby sin contacto, que muchos te dicen, pero bueno, pero entonces no van a taclear. No, sí van a taclear. Están construyéndose hasta llegar a ese tackle que arranca en M8 y que también incluso en M8 te presenta una progresión, que es la posibilidad de abrazar un 2-3 o de taclear, pero seguís trabajando esa progresión porque estás trabajando el construir confianza y el trabajar la pérdida del miedo al contacto. O sea, estamos preparando jugadores, estamos formando deportistas y un poco lo que nosotros encontramos en los fundamentos que proponían los ingleses eran fundamentos que hablaban justamente de todo esto, de cómo había que progresar a un chico, a un jugador o una chica hasta llegar a la destreza que queríamos ejecutar correctamente. Esto es como construir un edificio. Vos no te levantaste y al otro día está construido el edificio. No, primero tenés que hacer un pozo, después tenés que armar toda la estructura, y esto es lo mismo. Bueno, justamente me la acabas de dejar picando en el área, porque si queremos construir un edificio usando la metáfora de que los jugadores son como edificios y necesitan cimientos, necesitamos también formar a los ingenieros y a los obreros que van a formar ese edificio, que son los entrenadores. Por eso nos propusimos meter mano fuerte en el rugby infantil respecto de la capacitación de los entrenadores. Y aquel plan que habíamos armado a principios de año, empezando desde el año pasado ya, se tuvo que reconvertir con toda esta cuestión para hacerlo online, y hoy por hoy ya llevamos 50 cursos dados de rugby infantil, y lo que hicimos fue tratar de hacerlos invocar en lo que nosotros llamamos la base del proyecto de capacitación, que era la comunicación, empezar a comunicarnos a través de los directores de centros para llegar adentro del club en forma artesanal, que eso es un poco lo que ocurrió con el reglamento de rugby infantil, se hizo adecuado a nuestro rugby argentino. Nosotros queremos ahora adecuarlo a cada región, la capacitación va a ser en base a cada región, por eso desde el número 1 hasta el 50 que llevamos dado, fuimos cambiando cosas a través del feedback con las regiones, los entrenadores de cada región. La otra palabra que usamos era simple, contenidos muy simples. Justamente por eso lo enfocamos a través de los momentos del rugby infantil. Que todos los entrenadores podamos ver rápidamente dónde estamos rugbísticamente hablando. Cuál es el comportamiento común que vemos del equipo que estamos entrenando cuando miramos rápidamente nuestro equipo. ¿Estamos todos alrededor de la pelota o ya empezamos a abrirnos? Acuérdense que las formas de avanzar en el rugby infantil son agrupado, desplegado y con el pie. Esas son las formas colectivas de avance. Y cuando inicia en su génesis el rugby infantil, los chicos que empiecen a jugar de chicos, empiezan solo con el agrupado. Es como una semilla que está todo, la pelota y los jugadores, todo alrededor de eso. Ese es el primer contacto con el rugby que tiene, que es un avance agrupado. Y todavía ni hay casi avance, pero están todos agrupados. Entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajar para que germine la ramita o la germinación del desplegado y la germinación del pie. Esas tres formas de avance hay que ir construyéndolas y mostrándolas a los chicos a través que se va desarrollando esas etapas del rugby infantil. Bueno, cada uno de esos momentos es lo que describimos. Es igual a los niveles de aprendizaje que venimos manejando siempre, pero más específico con algunos momentos y bien simple para que lo vean los entrenadores. Y el otro punto importante de la capacitación era el tiempo, que sin tiempo es imposible llevar adelante esto. Nos va a costar, además de los 50 cursos, entrar a los clubes, llegar, ir a mirar al entrenador cómo entrena, ayudarlo a esa metodología de cómo hacerlo. Perdón, Bife, me ibas a hacer un aporte y me metí. No, sobre esto que decías, la paciencia que tienen que tener los entrenadores también para construir un jugador y entender que llegar desde ese racimo de jugadores que corre atrás de la pelota hasta que ocupen todo el espacio lleva un tiempo, es un proceso que tienen que tener paciencia y es algo que hay que trabajarlo, porque muchas veces también somos víctimas de nuestra propia
baja tolerancia a veces a la frustración, queremos que todo sea la semana que viene, y tenemos que entender que estos procesos son procesos que llevan, que justamente por eso los estamos trabajando a través de los momentos, y que lo que queremos es ni más ni menos que darle herramientas a los entrenadores para tener jugadores más competitivos que por defecto nos generen un contexto de seguridad. Totalmente. Y además también, si vos tenés muy claro dónde estás rugbísticamente con tu grupo de chicos de 8 años, suena fuerte decir rugbísticamente dónde estás, pero sí, a los 8 años estás en un contexto rugbístico muy simple. Pero ya sabés a dónde tenés que ir, podés tener esa sensación de éxito y transmitírsela a los chicos. O sea, hay evolución, porque no es lo mismo que todos estén alrededor de la pelota y la agarre uno y salga corriendo y haga el try corriendo todo de costado, que lograr que 2 o 3 chicos se empiecen a separar de ese grupo. Eso es un momento de éxito para el entrenador. Para poder desprender a 2 o 3 chicos de esa semilla, sacar 3 germinaciones, es un montón de trabajo a través de jugar y de convencerlos, porque la otra palabra que caracteriza esta propuesta que estamos haciendo es el juego, es todo a través del juego. Los chicos quieren jugar. Ahí tenemos un video lindísimo que anda dando vueltas ahí por los cursos, que es un entrenador que se para frente a un grupo y dice, bueno chicos, hoy vamos a entrenar 1 hora y media. Y los chicos dicen, no, como que no relacionan entrenar con jugarse y con jugar y con divertirse. Si ese mismo entrenador hubiese dicho, hoy vamos a jugar 1 hora y media, porque en el momento que los chicos dicen no, después le dicen, ¿y cuándo vamos a jugar partido? O sea, ¿cuándo dejamos hacer esto aburrido para hacerlo divertido? Entonces yo les digo a los entrenadores que eso es como que vos estás vendiendo algo y el cliente te dice, no, mira, a mí me gusta que me lo vendas de esta manera, así te lo compro seguro. Los chicos están diciendo que les gusta jugar, nosotros tenemos que enseñarles a través del juego y del disfrute, de la diversión. Entonces, por ahí está enfocada la cuestión. Cómo ir manejando eso de mantener al jugador, al niño, al chico entusiasmado, divertido, sorprendido, disfrutando, y a través de eso entrar. Porque no es solamente los comportamientos para poder decidir, sino también en el medio de eso es el descubrimiento de las herramientas para poder ejecutar esas decisiones. O sea, si nosotros logramos que 3 chicos, una presión rápida que hacemos es todos alrededor de la pelota, 2 o 3 que se separan pero no los ven, cuando los empiezan a ver empiezan a pasársela parados o corriendo de costado, y recién después empiezan a interpretarlo de correr derecho. Primero antes hay como una disolución de esa semilla que es pases cortitos, todavía no hay ataques desplegados, sino que empieza como una pequeña continuidad pero sin desplegado, hasta poder entregar a los chicos al rugby juvenil con una primera interpretación de cuándo se debe atacar agrupado o desplegar con el pie. Pero en el medio de todo eso tuve que aprender a pasar mejor la pelota, jugar mejor esos 1 contra 1 para poder avanzar y evadir y avanzar. Empieza a partir de los 8 ese rack de única disputa y empezar a ver ahí cómo viene esa técnica también. Y en el medio de todos yo hablé solamente de ataque, pero lo mismo la progresión defensiva, donde está el gesto técnico del tackle. Entonces, a través de la decisión táctica le doy sentido a la ejecución técnica. Así es el camino para ir descubriendo esas técnicas. Pero como hemos tenido, desde que la UAR contrató a Graham Henry, toda una aluvión de destrezas, hubo un momento en que las destrezas ocuparon todas las planificaciones de rugby infantil y juvenil, como que todo empezaba por las destrezas. Empezamos la pretemporada, hacemos 4 estaciones y nos vamos rotando, scrum. No, o sea, el jugador es mucho mejor si descubre a través de la necesidad del gesto la práctica después de ese gesto. Pero primero tiene que él darse cuenta y a través de preguntas y respuestas y entornos y guías que descubra cómo va a tener que utilizar ese gesto técnico. De vuelta me gusta siempre contar una metáfora, es como que yo voy el domingo, mi mujer me dice, Germán, me tenés que ayudar a arreglar cosas en casa. Entonces yo voy y me levanto el domingo y agarro la pinza del destornillador y todavía no sé qué es lo que tengo que arreglar. Hasta que cuando me dicen, no, mira, hay que arreglar tal cosa, y era con un martillo, tengo que ir a cambiar la herramienta. Si el chico sabe para qué le sirve, si educamos desde el hacer, o sea, él ya hizo esto, y a partir de ese hacer va a encontrar sentido a los ejercicios que haga para los gestos técnicos, y no al revés, como hemos hecho durante mucho tiempo. Esa es otra de las guías de la metodología del curso. Y no me quiero olvidar una punta muy importante del curso, es que también se va haciendo en forma artesanal respecto de lo que va pasando en Argentina. Hay una cuestión de espacios que hablábamos el otro día, Bife, ¿te acordás de entre 13 y 14? Si bien el reglamento propone un ancho de cancha, como si fuese la cancha entera, pero sin las 5 yardas y el 25 al ingol, en muchas regiones del país donde hay muchos equipos, se juega a media cancha la M13. Entonces, por ahí algún objetivo que habíamos logrado en M13, que era lograr que los chicos hagan un ataque desplegado corriendo derecho, cuando pasan a M14, donde de repente tienen una intoxicación de espacio, porque les sobra espacio por todos lados,
y los jugadores que individualmente son destacados o desarrollados antes generan desorden sin nada más que su acción, empiezan a correr de costado de vuelta. Entonces algunos objetivos hay que ir acomodándolos en base a lo que nos va pasando en nuestra realidad. Por eso también hace que la idea del curso toque esos puntos específicos de nuestra realidad de cada región. ¿Bien? Sí, ahí Y otra nosotros, cosa que... Sí, ayúdame no, con un comentario. con ese nuevo reglamento, habíamos hecho una sugerencia que tenía que ver con el ratio que ocupan los jugadores dentro de la cancha, y es un poco lo que explicás vos. O sea, ese ratio que proponemos desde la UAR, que no está reglamentado, sino que está sugerido, o sea, si querés utilizarlo, esta es la progresión correcta, permitiría que los jugadores no tengan que atravesar por ahí por esa situación, que la entendemos, que hay clubes que tienen complicaciones de espacio, sabemos que es difícil, pero en la medida en que puedan ir por la línea del ratio que nosotros proponemos para que ocupen esos jugadores de acuerdo a la división en la que están, muy probablemente ese desarrollo del que estás hablando vos, esa progresión de la que estás hablando vos, se pueda cumplir con mucha más facilidad, ¿no? Totalmente, es así. Y el otro punto muy importante, mira, justo acá me acaba de escribir Marito Barandiarán respecto de la táctica y la técnica, que es algo que mencioné yo al principio cuando hablamos de este entrenador de handball, y después, bueno, lo volví a tocar ahora, que está clarísimo, y se nota que él fue uno de mis maestros, porque acá pone, no deben introducirse en un momento dado, hablando de la técnica, sino que por un lado, y aunque en forma rudimentaria, están presentes desde el principio, y por el otro su refinamiento debe hacerse en relación a los problemas a resolver, es decir, la táctica. Claramente yo encuentro el problema y a partir de ahí la solución a través de lo que tenga de la herramienta que voy a usar. Genial, Marito, buenísimo. Bueno, y el otro punto que para nosotros es muy importante y que rompe quizás con algunas culturas o con algunas costumbres que tenemos, es el tema de tener en los padres de los chicos a nuestros aliados. Al ser tan simples los objetivos que proponemos de una etapa a la otra o de un año al otro, nosotros tenemos que compartir esos objetivos con los papás de la división. No solamente en la reunión de principiantes cuando decimos, bueno, el club, nosotros somos unos papás que damos una mano, que somos exjugadores y demás, sino también decirle, este año con los chicos nos vamos a proponer dos cosas. Descentralizarlos de acá, que 2 o 3 puedan salir, como decimos, llevarlos de la ciudad al campo, salirse de donde está mayor poblado a donde está más espacio. Entonces, si ese es todo el objetivo táctico del año, el papá que se sienta los domingos a comer los ravioles con el hijo, que ochentosos son los ravioles del domingo, pero bueno, el elogio que le puede hacer ese papá a ese chico a través de saber el contenido que estamos buscando o el objetivo que estamos buscando es mucho más poderoso que solo decirle que bien jugaste ayer. Entonces, es importante compartir los contenidos con los chicos. Y los papás, incluso con ese papá que entrena o que viene y que no entrena con nosotros, pero que jugó 20 años en la primera del club, también. Porque por ahí ese papá sobreexige al chico en objetivos, cuando nosotros estamos proponiendo algo mucho más corto. Y al que nunca jugó al rugby también hay que sumarlo para darle esa información. Y cuento el último cuento. Cuando yo entreno a mi hijo, siempre a fin de año hacemos en el club como un día de la familia, ¿no es cierto? Y termina la actividad con un partido padres y madres contra los chicos. Y yo me doy cuenta cómo los padres, y especialmente las madres, saben el objetivo de rugby, porque ellas mismas dicen, estoy en el campo, pasámela que voy a ir al espacio libre. Entonces, esos papás y mamás nos van a ayudar, son nuestros aliados para poder reforzar los elogios, porque el elogio es nuestra arma letal como entrenadores. El elogio con contenido es el ancho de espada, para decirlo bien argentino. Bueno, entonces, en este camino de los cursos, hay un punto muy importante que es esta parte del Scrum. Por eso quiero que empecemos despacito, nos queda media hora todavía, ¿ves? Estamos muy bien, para empezar a hablar un poquito de cómo con tiempo, que es otra de las palabras que maneja el proyecto, cómo vamos a ir desarrollando el Scrum. Pero tengo un disparador para vos con respecto a ese tema, que es de las preguntas que nos han hecho los entrenadores. ¿Y por qué te digo que es un disparador interesantísimo? Porque el disparador viene por el lado de una pregunta que hace Leo Hattori. ¿Sí? Leo Hattori. Que tiene nombre de la espada de Kill Bill, Hattori, no sé, era el que hacía las espadas de Kill Bill. Muy bien. No era la katana, ¿no? Muy bien. Leo Hattori, ojo que con ese apellido por ahí te metes en un lío, bife, pero él dice, el rugby infantil y el Scrum, con todo respeto, bien de filosofía oriental, me gustó, no van de la mano, dice él. Entonces tenés
este tiempito de 26 minutos para ver si podemos convencerlo a Leo de que el rugby infantil sí tiene que abordar y profundamente el Scrum. Te puse la vara alta. El Scrum en el rugby infantil es ni más ni menos que, para mí, ¿no? Convencido lo digo, que la pieza fundamental o la piedra fundamental de todo esto, más allá de todo lo postural, es desde donde vamos a arrancar a trabajar un montón de aspectos que van a derivar en todas las destrezas. Nosotros necesitamos enseñarle a los chicos y a las chicas a empujar con el pecho paralelo al piso en una correcta posición corporal. Porque no van a empujar nada más que en el Scrum cuando sean grandes. O sea, no estamos preparando forward, no estamos preparando chicos para el Scrum. En M8, M9, M10, M11 y M12, en M8, hablo a partir de M8 porque es donde aparece el primer Scrum o ese Scrum formativo. Lo que estamos trabajando en verdad es el concepto de aprender a empujar con el pecho paralelo al piso, con una progresión que tiene una coherencia y una razón de ser que busca ni más ni menos que ese chico después logre ejecutar destrezas como el tackle, como la limpieza de rack, como el scrum, con una buena posición corporal, atendiendo un poco a ese informe que recibimos en un primer momento que nos decía los déficits posturales es algo que terminan atentando contra las correctas ejecuciones de las destrezas. Nosotros necesitamos... Bife, al mencionar las destrezas y esa progresión, nosotros en el curso, sabes bien que lo que proponemos es que si un día de entrenamiento es como una torta, nosotros tenemos la mitad de la torta, el 50% de la torta es juego, o juegos condicionados, o tocatas, o partido con el formato que tiene, pero descubrir escenarios que alimenten darle sentido a los gestos técnicos, 50% de la torta. Los otros 2/4, hay un 25% que es formación física de base. Exacto. Y el otro 25% está referido a juegos para desarrollo de las habilidades y las destrezas. Pero en ese 25% de formación física de base es donde se van a apoyar las destrezas del rugby. Nosotros es muy común que le exijamos a los chicos destrezas del rugby cuando todavía no tienen bien desarrollada esa parte de las destrezas de formación física de base. Entonces, ahí te doy el pie porque ahí es donde entra toda esta parte que vos decís de esas posiciones corporales, ¿no? El único avión que pasa por arriba de Buenos Aires acaba de pasar por arriba mío, no escuché el final. Y además se vio, Bife, y además se vio el avión pasar, yo lo vi por arriba de tu cabeza, fue un momento impresionante, el primer avión que vimos en los Instagram Live de @Unión Argentina, o sea, es un momento histórico. Lo que te decía era que ese 25% de formación física de base está referido a lo que vos que vas a empezar a desarrollar, que es lo de la postura y las posiciones corporales. Las posiciones corporales son las que, en definitiva, van a terminar generando que los jugadores ejecuten las destrezas de una determinada manera. Nosotros necesitamos, para que un chico logre tener un buen tackle, o una buena limpieza de rack, o un buen empuje dentro del scrum, que se lo empiece a trabajar desde el rugby infantil en todo lo que tiene que ver con, primero que nada, arrancando de cero con la posición... Con la posición corporal individual. Eso que le llamamos el tiranosaurio rex, la cuadrupedia, todo lo que buscamos desde la postura que después se termina traduciendo o termina progresando hacia una ejecución de una destreza. El rack, por ejemplo, en el reglamento una de las cosas que plantea en el rugby infantil es que los chicos cuando van a limpiar el rack tienen que tener los hombros por encima de las caderas. Eso que te están pidiendo es que trabajes la posición corporal, básicamente. O sea, si nosotros hacemos un scrum formativo que los va a ayudar a través de la ejecución de esa destreza que está planteada aparte desde un equipo que ataca y que avanza con un empuje controlado contra un equipo que resiste controlado pero que debe ir para atrás asistiendo al empuje del equipo que ataca, lo que va a conseguir ni más ni menos en el tiempo es que ese chico cuando vaya a taclear mueva las piernas, cuando vaya a limpiar un rack tenga una buena posición corporal, que entienda cuando va a taclear cómo tiene que tener puesta la espalda, cómo tiene que tener puesta la cabeza, cuál es el ancho de piernas que tiene que tener, porque todo esto parte a partir del buen equilibrio. Venimos trabajando en el curso de Scrum campeón Carosio, y el campeón de lo primero que habla es de empezar por los pies. Y empecemos por los pies. ¿Y qué es empezar por los pies? Tener una buena base de sustentación. Y a partir de esa base de sustentación,
progresar un Scrum a partir de M8, trabajando esa posición corporal individual, que nos lleve a tener jugadores o un Scrum más competitivo el día que lleguen al alto nivel, pero que también, cuando nos toque ver algún partido de rugby de primera división, encontremos que hay más tackles positivos, que esos tackles se están ejecutando de manera más segura, que la limpieza de los racks son más eficientes porque las posiciones corporales son seguras. Y cuando hablo de eficiencia, hablo de seguridad, porque si el jugador sabe ejecutar la destreza con una posición corporal correcta, ¿sí? Y con un conocimiento de su esquema corporal correcto, no vamos a estar hablando de seguridad porque la seguridad va a estar garantizada. Entonces, lo que estamos buscando hoy por hoy es generar mejores jugadores a través de un trabajo que arranca de esta piedra fundamental, que es ese Scrum, pero que tiene como génesis el trabajo de la posición corporal, que es importantísimo que los entrenadores entiendan que tiene que haber una rotación en este Scrum formativo en donde tienen que participar todos los jugadores, tanto los que están de pie como los que les toca estar en posición corporal para empujar en ese Scrum. Tiene que ser desde el que están poniéndolo ese día de medio Scrum o de apertura, hasta el que sea, porque no tenemos que definir puestos. Porque hasta los 12 años no tenemos que definir puestos. Yo el otro día hablaba con el Champion y un poco lo que planteábamos era que si Basterou hubiese sido argentino, hubiese jugado de 3. Entonces, Sí. tenemos que entender que todos los jugadores necesitan tener ese estímulo, pero más que nada porque forma parte de su proceso de formación. Y como parte del proceso de formación, tienen que trabajar la posición corporal. Totalmente, y el equilibrio, como lo describen ustedes siempre, a través del equilibrio se puede empezar a formar toda esa parte de la formación física de base, fundamental. El primer Scrum que tenemos reglamentariamente es 1 versus 2 de pie, ¿correcto? Son 2 jugadores de pie y un jugador que forma, le llamamos progresión 1. La progresión 1 es el jugador del equipo que ataca, forma con sus hombros contra las caderas de los 2 jugadores que están de pie en el equipo que defienden. Todo esto la gente que lo quiera ver incluso gráficamente, además de los cursos que estamos dando, lo pueden encontrar en el Campus WAR, en el nuevo reglamento, y nosotros cuando se levante la pandemia, la idea que tenemos también es de empezar a replicar videos y a darles más herramientas que puedan trabajar desde lo visual los entrenadores. Pero bueno, este primer Scrum es un chico que forma contra 2 de pie, ¿sí? Que tiene que tener una... nosotros vamos a pedir en cada una de estas divisiones una coherencia también progresiva desde lo que tiene que ver con la postura. No pedirles 200 cosas, sino que 2 cosas por año. En M8 les pedimos que tengan los hombros a la misma altura de las caderas y que tengan la espalda paralela al piso. Y que tengan un ancho de piernas a su ancho de hombros. O sea, lo que vamos a buscar es que no tengo acá algo recto, pero por ahí podés mostrar, si tenés una virome ahí, pues me vine afuera y no me traje virome. Eso sería... Estaba haciendo un chivo. Podemos hacer de cuenta que un lado de la virome son los hombros, del otro están las caderas y en el medio está la zona media. Eso es la posición corporal que queremos cuando estamos hablando de la espalda paralela al piso. Lo que vamos a tratar de evitar, ¿sí?, es que los jugadores trabajen haciendo lo que muchas veces vemos que es sacar cola, ¿sí?, o quebrar la espalda. Vamos a buscar lo que le vamos a llamar espalda paralela al piso o pecho paralelo al piso, ¿sí?, activando la zona media. Eso más el ancho de piernas al ancho de hombros, y a los 2 jugadores que están de pie les vamos a pedir que se tomen el más bajo por abajo, el más alto por arriba, a la altura de las caderas con los brazos cruzados, y que trabajen bien lo que sería la presión, o sea, que peguen bien las caderas uno al otro, cosa de que le den sustento a ese jugador que está formando entre medio de sus caderas, que a su vez se va a agarrar por los costados como si fuese una segunda línea, pero agarrando de los 2 lados, ¿sí? Una vez que el jugador entró en un proceso de cuclillas, tomarse, ya que tiene que ser guiado por el referee, en el momento en que el chico entró, el árbitro, ese árbitro entrenador, deberá decir quietos, se quedan quietos, y una vez que se quedan quietos, en M8 y en M9
el que pone la pelota en juego es el árbitro. Va a poner la pelota abajo del pecho del jugador y ese chico va a tener que empujar contra la resistencia de los dos que están de pie, que van a retroceder, pero generándole esa resistencia, y el chico va a empujar y hasta pasar por arriba de la pelota, de la línea de la pelota, sin patearla. Recién cuando pase la línea de la pelota va a haber juego. Ese es el scrum fundamental. Ese es el scrum de M8. Sí. Fundamental, no solamente en el de M8, sino en todos los que vienen después, sobre todo hasta que el scrum toma una forma de scrum real. O sea, ¿hasta qué edad tienen los jugadores de pie o posición? Es 8, 9, 8, en 8 y 9, ¿no? Juegan hombros contra cadera. M8, M9, Hombro M9 contra cadera. cadera. M8. Bueno, lo que yo he visto en la práctica muchas veces es que el entrenador que está refereando esos partidos no hace ninguna, no exige nada en esa formación, como que el scrum lo toma como un lanzamiento, que es lo mismo que si tocarse con el talón la pelota y jugar, como que quiere que termine rápido. Además, hasta vemos que directamente le dan la pelota a los scrum para que jueguen. Entonces, lo que te pido, como acá hay muchos entrenadores que se llevan tips, siempre me dicen, me llevé unos buenos tips, esos son los comentarios que tengo. Entonces, ¿por qué no le das unos buenos tips respecto de qué mirar en esos jugadores que están en posición de empuje? 2 o 3 cositas nada más para que cada vez ese entrenador que nunca formó un scrum y que entrena en la M9, la M8, pueda mirar y decir, te faltó tal cosa, o agregarle, mejor dicho, que en forma positiva. Muy bien tal cosa, o deberías además tal cosa. Que vea que los dos jugadores que están de pie estén generando presión entre las caderas, ¿sí? Que tengan una buena posición corporal y que estén a su ancho de piernas, al ancho de hombros. O sea, que sus dos pies estén a la misma altura de sus hombros. Sus piernas externas adelante, sus piernas internas adelante, o sea, las dos piernas que se tocan con la cadera del otro, ¿sí? Tienen que estar adelante, y las piernas que están del lado de afuera, las externas, van un poquitito más atrás. Y después le tienen que pedir al jugador que forma entre las caderas que tenga la espalda paralela al piso, esto que pedíamos, con los hombros a la altura de las caderas, ¿sí? Y después lo otro que vamos a pedir en esta división es que tengan el ancho de piernas al ancho de hombros. O sea, vamos a arrancar por donde dice el campeón, que es por una buena base de sustentación. Esa es la palabra que me estaba olvidando, por ahí arranca el cambio siempre. Base de sustentación y después va a equilibrio, ¿no es cierto? Exacto. O sea, es que la base Bien. de sustentación es la que les va a dar el equilibrio. Un poco se va a trabajar por ahí ya más en M9, que es cuando empezamos a trabajar que los jugadores experimenten estas cosas con la posición corporal. De repente poner a un jugador, a unos jugadores jugando con una lucha de cincha, la soga, y de repente pedirles que lo hagan con los pies juntos y después que lo hagan con los pies a su ancho de hombros. Y obviamente que ahí va a estar en el entrenador, en la búsqueda de feedback, preguntarle al jugador qué pasó cuando cinchó, cuando hizo fuerza con la cincha teniendo los dos pies juntos, y qué pasó cuando tiró de la cincha teniendo los dos pies a su ancho de hombros, ¿no? Son esas cosas que uno va a ir trabajando. Eso más para M9. En M8 lo que les vamos a pedir es que los jugadores exploren, que empiecen en verdad vamos a trabajar esa exploración de los jugadores sobre su posición corporal, y podemos hacer ejercicios como, por ejemplo, el de las tortugas en una isla, que tiene que ir un chico y empujarlo fuera de esa isla, y les vamos a pedir que estén en posición de tortuga. Entonces, seguramente los chicos se van a poner en una cuadrupedia, y lo que vamos a notar es que el que los quiere sacar de esa isla va a ir adoptando, o va a ir él mismo buscando posiciones corporales que lo ayuden a ejecutar ese movimiento para lograr sacar al otro, ¿no? Ese es el estadio de exploración que buscamos en M8 con los chicos. Bueno, acá, Bife, hubo 1000 preguntas, 1000 no, estoy exagerando, hubo muchas preguntas y algunas vos las vas respondiendo. Por ejemplo, hay un entrenador que pregunta cómo se mejora, Diego pregunta cómo se mejora la estabilidad postural en el rack infantil, ya lo estás abordando, pero quería ir acá. José Weisenberg, ¿a qué edad recomienda empezar a trabajar las posturas para el Scrum? En realidad, en M8 vamos fuerte con eso que dijiste recién, pero esto que está diciendo de la exploración, de la tortuga, desde que empieza el rack infantil, en realidad, técnicamente arrancás desde que empieza el rack infantil a través de los juegos y el descubrimiento, ¿o no? Sí, es que, a ver, a mí me ha tocado cuando investigué toda la parte de rugby infantil, también
investigué un poco de las progresiones que realizan en Nueva Zelanda, y a los 4 o 5 años en los jardines de infantes ya hacen un trabajo que está enfocado en la preparación física de base, que tiene que ver con trabajo postural, que se va enganchando con algo similar al rugby, ¿no? O al tag rugby, porque los van progresando hacia eso, pero en definitiva lo que se va buscando es... yo siempre me acuerdo de algo gráfico que un día me mostraron el campeón Carosio y Fer Guattieri, que es un chiquito de 1 año que está haciendo una sentadilla perfecta. Claro. Y eso te define, y tiene un ancho de piernas perfecto, la espalda está perfecta, y ahí es donde te das cuenta que la posición corporal es algo que primero que viene con nosotros y que después hay que trabajarlo. Obviamente, entonces, Totalmente. a trabajarlo en M6, empecemos a trabajarlos. Entendamos que estamos en un proceso de desarrollo del jugador que lleva muchos años, que arranca a los 6 años y que en realidad no termina nunca, porque no termina nunca, pero hay una ventana muy grande dentro del rugby infantil que la tenemos que aprovechar y que la tenemos que llenar de buenos hábitos, porque el jugador incorpora los hábitos buenos y malos, y nosotros como entrenadores nos tenemos que formar para inculcarle al jugador buenos hábitos, porque en la repetición es donde va a encontrar la ejecución que va a terminar realizando. Si se lo enseñaste bien, lo va a ejecutar bien, y si lo enseñaste mal, lo va a ejecutar mal. Por eso es importante que el entrenador se Pero hay algo que dice siempre el campeón, que es que si una cosa, si lo enseñaste bien, lo harás bien, si lo hiciste mal, lo harás mal. Pero cuando no enseñás nada, en esta cuestión de la postura corporal, o sea, cuando ni mencionás sobre la postura corporal, naturalmente lo van a hacer mal, porque el campeón siempre dice que esto que estamos haciendo nosotros ahora, de estar frente a un aparato, que es algo que hacen los chicos hoy más tiempo, en este momento más que nunca, deforma esa posición de la columna lumbar, porque se empiezan a doblar lumbar y cervical incluso también. Entonces, hay un punto muy importante. Si no lo enseñamos ni bien ni mal, deriva para el mal, no para el bien. Entonces, esta cuestión que estamos proponiendo hasta lo va a ayudar al chico a tener una mejor postura corporal para todo, no solamente para el scrum y los gestos técnicos del rugby, que es tener esa columna lumbar con la curva natural y no deformada como la tengo yo justamente, que tengo fiebre en el kinesiólogo. Bueno, ahí vamos con esa progresión. El sedentarismo que atenta gravemente contra la posición corporal y que tiene que ver con la computadora, con la PlayStation, y a los padres que están viendo, les pedimos que los miren incluso cuando juegan a la PlayStation, cómo se empiezan a encorvar, todas esas posiciones corporales que terminan adoptando y que son hábitos que van incorporando. Exactamente. Nos quedan 9 minutos, Bife, no te estoy metiendo presión, pero quiero hacer participar a los entrenadores porque acá también escribió... primero me escribe Iván para decirme que este reglamento del que hablamos recién va a estar en Campus War, y también en los tweets, por tweet lo va a mandar desde hoy a través de Twitter, @Unión Argentina. Pero acá tengo un comentario de Willy Bohan, tiene nombre de actor de Hollywood, muy bien. ¿Cómo trabajar la postura de la espalda para tener buen ingreso a la formación? Repetime. Es justo que Willy dijo, ¿cómo trabajar la postura de la espalda para tener buen ingreso a la formación? También lo abordaste desde chiquitos con todos estos ejercicios. Y Jime Cano dice, ¿cómo enseñar el Scrum sin que los chicos o las chicas se aburran? Aprovecho este comentario de Jime para decir que todo esto es chicos y chicas, con el rugby infantil hasta los 12 años tenemos chicos y chicas juntas, y también estas posturas van a mejorar mucho el rugby femenino respecto de estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo atacarlo o cómo abordarlo a través de cuestiones divertidas al Scrum? Bueno, esa pregunta de Jimmy. Los juegos, el de en M8 hacer la isla de las tortugas, juegos con cinchas, en M10, M11, carreras con un cono y que corran en cuadrupedia. Una de las cosas que se nota mucho en los planteles superiores, por ejemplo, o en juveniles muchas veces, son lo que sería, vos, Sherman, te enojás cuando yo hablo muy técnico, así que voy a tratar de explicarlo, pero lo que es balance de cadera. Muchas veces cuando caminan, terminan generando disbalances, y la forma de corregirlo es en el rugby infantil. ¿Cómo? Les pongo un cono o una pelotita arriba y hago que caminen con esa pelotita y que no se les caiga, y lo hago que lo hagan a modo de carrera. O sea, yo creo que todo esto tiene que estar enmarcado en un contexto también de
de competencia entre los jugadores, que se diviertan en el entrenamiento, que los pongamos arriba del ingol y que corran una carrerita de 20 metros en posición corporal, que haya uno en cuadrupedia y otro atrás en cuadrupedia y que tengan que llegar en trencito, entonces que el chico de adelante empiece a percibir lo que es recibir la fuerza de atrás y el de atrás que entienda cómo tiene que ir encastrado bajo el pliegue del glúteo del jugador de adelante y todas esas cosas ir trabajándolas. Creo que a través del juego es la mejor forma de que los chicos incorporen esto y que le solucionemos la vida a todos esos entrenadores de Scrum de menores de 15 que reciben a los jugadores muchas veces y que son muy bien. Porque tienen que hacer un trabajo en 3 meses muchas veces que no se hizo en todo el rugby infantil, y lo que estamos buscando justamente con este reglamento es que los chicos lleguen a edades competitivas teniendo las posiciones corporales correctas y que logren ejecutar las destrezas correctamente, y que cuando lleguen a los planteles superiores o al alto rendimiento sean jugadores más competitivos, mejor formados, mejor preparados, y que en lo que tiene que ver con el Scrum, tengamos un Scrum más competitivo. El Scrum competitivo, que muchas veces se critica, que es el que está arriba de todo, en el alto rendimiento, es producto también de lo que trabajamos en la trinchera, en el rugby infantil, de cómo lo preparamos. Porque una cosa es tener que realizar correcciones en el alto rendimiento que se pudieron hacer en el rugby de desarrollo o en el rugby infantil, y otra cosa es poder trabajar específicamente determinados aspectos porque lo otro ya está trabajado. Entonces, somos todos responsables de lo que se forma y de lo que llega arriba. Bife, ¿sabes cuál es el problema? Primero te quiero decir que seguís respondiendo preguntas que estaban hechas antes, porque Rubén, Pena Orellana y Toti también dicen, todos deben ser alguna vez forward, todos tienen que pasar por el Scrum. Ya dijiste que sí, que hay que rotar los jugadores porque no, Toti me pone, el tema de los backs, todos necesitan esa posición corporal, porque aplica a muchos gestos del rugby, así que eso ya lo abordaste recién. A mí lo que me parece con esto de los juegos, de cuadrupedia, de ponerle un conito arriba y todo eso, lo de las tortugas y todo, muchas veces nosotros los entrenadores creemos que el juego es la parte como que no hay que estar haciendo tantas correcciones porque es la parte que la hace el profesor o que es una pavada o cómo terminamos con este jueguito para empezar a hacer el rugby. Y nos cuesta, como somos una generación que aprendió de otra manera, aprendió a través de tener control de la situación, hacer estos juegos, siento como que no estamos formando al jugador y realmente a través del juego es como debemos formar. Y mucho más, acá el Colo me vuelve a agregar, el feedback de los jugadores tiene que estar muy enfocado también a ver qué sienten ellos cuando están en esas posturas, preguntarle cómo se está sintiendo. Es otra de las cosas que veo que ustedes después con los chicos de juveniles cuando trabajan el tema de las posturas, tratan de concientizar, es más, lo veo hasta con los entrenadores jugadores profesionales, concientizar de qué estoy sintiendo, y eso también lo tenemos que trabajar de chicos. Pero lo más importante creo que es que el juego es parte de la formación. Es como decía el referee que no le presta atención al scrum o a la posición corporal de esos chicos iniciándose. El árbitro... Acordate, quedan 3 minutos, ¿viste? Voló, ¿eh? El árbitro tiene un papel preponderante en todo el rugby, pero estamos hablando puntualmente del rugby infantil, tiene un papel preponderante, sobre todo en esas M8, M9, M10, porque si yo soy del CASI, estoy jugando contra el SIC, y el que está atacando es el SIC, y veo que el chico del SIC tiene una posición corporal que se puede corregir desde lo verbal, o por ahí tocándole la panza para que active la zona media y la ponga derecha. El árbitro se tiene que involucrar en eso, porque lo que estamos haciendo es trabajar en el partido, y tenemos que trabajarnos entre todos. Yo te doy una mano a vos, por más que sea de otro club, en que ese chico lo mejore, y vos dale una mano a los míos cuando te toque referirlos, porque también tenemos que trabajar sobre las correcciones. El rol del árbitro en esos partidos es preponderante, y no tiene que ser, si el árbitro es el entrenador del equipo local, las correcciones tienen que estar en lo postural, tienen que ser globales hacia todo. O sea, global me refiero a los dos equipos y explicarle a los dos chicos que están de pie cómo tienen que estar. Y después en lo otro que quiero hacer... Es más, ¿viste? Va a tener mucho más impacto y va a hacer que el chico sienta cierta emoción, y esa emoción lo va a hacer no olvidarse más. Si el referee, que es el entrenador del otro equipo, le dice, ¿cómo es tu nombre? Alexis. Ah, Alexis, qué bien que estás haciendo esta parte, pero trata de trabajar más fuerte esto para fortalecer la zona media. ¡Pum! Tiene un impacto terrible y estás dando una mano al rugby en general, no solamente a ese chico. Bueno, un poco eso, que es el refuerzo positivo, y después esa corrección que venimos planteando, ¿no? Que ese feedback que nosotros necesitamos constantemente. El entrenador, el feedback lo tiene que utilizar como información
súper importante, porque el chico te va a transmitir desde la pregunta un poco qué es lo que estás sintiendo. Si yo, lo que hablábamos hoy del ancho de piernas y el ancho de hombros, si yo estoy parado con las dos piernas juntas y vos venís y me empujás, me voy a estar inestable. Si estoy al ancho de piernas, voy a estar más estable. Ahora, a ese chico yo le pregunto, ¿qué pasó cuando vos tenías las piernas juntas? Y lo más probable es que me diga, ahí, perdí el equilibrio. Ok, entonces, ¿cómo te vas a poner para no perder el equilibrio? Y me voy a poner con las piernas más abiertas. Es responsabilidad del entrenador también trabajar en esa búsqueda con el jugador, ¿no? Totalmente. Bife, queda un minuto y no quiero que no te despidas. Me gustaría que puedas despedirte con todo lo que hemos visto, con todos los tips que hemos dado. Quiero agradecerle a los que me ayudaron por acá, por el chat, el Colo especialmente, que mandó un montón el Colo Iván, que me vienen guiando, pero el Colo mandó un montón de preguntas muy buenas. Entonces, quiero que te despidas con una reflexión final, ¿no? Así profunda como la de tu libro. Yo creo Y que ojalá Leo Hattori le hayamos podido relacionar el Scrum con el rugby infantil. es Ojalá, que ya se va a comunicar. ya que Leo ahora esté convencido que el Scrum es muy importante en el ranking infantil. Voy a poner el foco en el mismo lugar. Si hacemos un trabajo desde la postura de los chicos, desde chiquititos, progresivo, a conciencia, capacitándonos los entrenadores, preparándonos y volcándolo con todas estas herramientas que se nos están dando desde la Unión Argentina y desde el resto de las uniones, seguramente en el tiempo vamos a tener jugadores mucho más competitivos y la seguridad va a ser algo de lo que ni vamos a hablar porque va a estar garantizada por defecto. Yo quiero agradecerte, Sherman, porque la verdad estaba más nervioso que cuando subo a tocar con mi banda, pero para mí es un placer compartir con vos, con el Colo, formo parte de un equipo increíble con Ferer Imbaue, con Diego y con toda la gente con la que me toca compartir dentro de la UAR, con el Mono, y tendría que nombrar a todos, pero para mí es un placer enorme compartir esto con ustedes, aprender, y creo que ese es el concepto que tenemos que trabajar en el rugby argentino todos, y es aprender, porque aprendemos para enseñar mejor. Gracias, Bife. Muchas gracias. Un Oye, placer enorme. Saludos a todos los más de 600 entrenadores que nos escucharon y nos vieron. Chau, chau. Gracias. Nos vemos en la próxima.